Muy buenos días a todas. Soy Kevin Alvarado, soy estudiante de medicina del quinto año. Dentro del curso de Pediatría 1 hemos preparado esta charla sobre el valor nutricional de los alimentos y también de los buenos hábitos familiares alimentarios. Entonces, para iniciar esta exposición, es importante mencionar el contexto, la realidad en la que nos encontramos la mayoría de nosotros, lo cual creo que prácticamente es normal. Que siempre, no unos días a la semana o quizás varios días a la semana, dependiendo de las casas, se nos hace más fácil comer alimentos rápidos, no preparados, que sean las hamburguesas, las pizzas, incluso quién no ha disfrutado en la noche de un pollo a la brasa acompañado de su Coca-Cola. ¿Y quién no ha tenido un pequeño refrigerio en el cual consideró mejor comer un tipo de golosino dulce? Eso siempre ocurre, ¿no? Pero estas comidas deben estar restringidas hasta cierto punto, porque como veremos, son alimentos, sí, pero ¿ustedes creen que tienen la calidad adecuada de nutrientes? Entonces, ese es un término que muchos se utiliza sin saber que es un nutriente. Y eso es lo que hoy día vamos a tener que trabajar. También otro punto muy importante, ¿no? Que va a ser también tocado al final de la exposición, es que los muchachos, nuestros niños, los hijos, sus hijos, pasan generalmente el tiempo en el colegio sentados, más que en la actividad. A pesar que tengan el curso de educación física, sabemos que ellos paran sentados. Entonces vienen de un tiempo de estar sedentarios, así sea la palabra, es decir, no tienen una actividad física continua. ¿Y qué sucede? Llegan a la casa, ven televisión sentados, e incluso nosotros también muchas veces nos hemos sentado a comer frente a la televisión, ¿no? Y se nos hace muy fácil o se demora el tiempo, ¿no? Mientras vemos la TV. Entonces son hábitos que en realidad se nos dificulta, ¿no? Establecer hábitos alimentarios adecuados si es que tenemos estas costumbres. Y es por eso que debemos ir cambiándolas poco a poco y vamos a dar algunas recomendaciones al final de cómo deben ser los buenos hábitos familiares. Ahora, les hablé en un principio de lo que eran el valor nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a definirlo rápidamente con esta frase de aquí. Son sustancias que están contenidas en los alimentos, que van a participar activamente en reacciones metabólicas para mantener todas las funciones del organismo. Sé que es un término muy largo, fácilmente podemos reducirlo en que los nutrientes están contenidos en los alimentos, ¿no? Y estos nutrientes son los que ayuden a que nuestro organismo funcione. Sin estos no podríamos hacer nada, no tendríamos energía para realizar ningún tipo de actividad. Entonces, de aquí viene, ¿no?, la pregunta que siempre tenemos que hacerlo. ¿Todo alimento es lo mismo que nutriente? Y eso es completamente falso, porque sabemos que un alimento es cualquier sustancia o producto que pueda ser consumido. Es por eso que en la primera diapositiva les mostré que a veces podemos almorzar en casa nuestro arroz con pollo, etcétera, pero a veces podemos comer un pollo a la brasa preparado. Y ambos son alimentos. ¿Pero ustedes creen que contendrá los mismos nutrientes? No, porque los nutrientes son esos pequeños componentes químicos que ayuden a las funciones del organismo. Tenemos que separar esas dos cosas para poder seguir, ¿no?, entendiendo esta exposición. Entonces, teniendo en cuenta eso, que los nutrientes nos van a servir para nuestras funciones, podemos separarlos de una manera general en cuatro tipos de nutrientes. Los nutrientes de tipo constructor, energéticos, protectores y reguladores. Hablando del primer tipo, de los constructores, existen alimentos, ejemplos aquí los lácteos, las carnes, las vísceras, el huevo. Constructores, ¿por qué? Porque su principal componente van a ser proteínas y aminoácidos. Y ustedes saben que las proteínas y aminoácidos forman parte de distintas estructuras del cuerpo. Cuando no he escuchado, ese pequeño término, las proteínas están en los músculos, etcétera, ¿no? Y es cierto, hasta cierto punto eso es verdadero. Segundo punto, tenemos los energéticos, que son los cereales, los tubérculos, los aceites, las menestras. ¿Por qué? Porque contienen carbohidratos, que son una fuente de energía primaria, que es la que nuestro cuerpo utiliza en primer lugar cuando consumimos los alimentos, ¿no? Tercer punto, tenemos los alimentos protectores. Se le llama así porque tienen sustancias que van a ayudar a regular nuestra digestión o incluso ayudarnos como antioxidantes. Por eso es que tenemos aquí las frutas y las verduras. Y por último, los alimentos reguladores, ¿no?, que se conoce como el agua, que sabemos que tiene que estar acompañado a lo largo, ¿no?, de nuestras comidas. Debemos consumir abundante agua y ya sabemos los muchos beneficios que esto brinda. Entonces, esta es una manera general de clasificar a los tipos de nutrientes. Y por eso que entramos a detallar en esta siguiente exposición que distintos alimentos no van a estar compuestos de un solo tipo, es decir, solamente las carnes van a tener lo que serían los constructores, los lácteos solo van a tener también constructores. No, esa clasificación era general. Como podemos ver en esta imagen de aquí, los carbohidratos, ¿no?, proteínas y grasas, que son los tres componentes que les hablé en la diapositiva anterior, pueden estar compartidos por ciertos alimentos, es decir, ciertos alimentos van a tener componentes de cada tipo. Y es importante mencionar que a las finales los alimentos lo que nos van a brindar es energía, ¿no?, a partir de esos valores nutritivos que hemos hablado, ¿no? ¿Y la energía en qué se traduce? En calorías. ¿Qué quiere decir esto?
que simplemente los alimentos que consumimos son convertidos en energía y esta es representada por las calorías. Por eso es que muchas veces mamás habrán escuchado, ¿no? ¿Cuántas calorías tiene mi almuerzo, mi cena? Las personas que se cuidan, quizás que van al gimnasio, dicen, uy, tengo que contar cuántas calorías, ¿no? Entonces, por eso quería que entiendan aspectos generales, ¿no? Ahora, como les mencioné, muchos requerimientos energéticos se representan o están representados en múltiples bibliografías que ustedes puedan encontrar. Aquí traigo una tabla para que sepan que conforme van creciendo, ¿no?, sus niños, ¿no?, llegando por la etapa escolar, preescolar, adolescente, van a requerir, ¿no?, distintos tipos de cantidades energéticas expresadas en calorías, ¿no?, kilocalorías. Y es por eso que esta tabla simplemente representa para que ustedes vean cómo van creciendo los requerimientos energéticos y cómo estos dependen de la actividad. Quiere decir que obviamente si una persona no hace mucho ejercicio o hace bastante ejercicio, no va a requerir la misma cantidad energética que una persona que simplemente para sentada, ¿no? Entonces, eso de ahí tienen que ustedes entender también. Y solo quería ponerlo rápidamente en este cuadro para que ustedes entiendan esa parte de aquí. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros ya sabemos que existen alimentos y que los alimentos contienen un valor nutricional, ¿verdad? Que este depende de los componentes que tenga. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a generar una buena alimentación? Pues esta tiene que ser balanceada. Y esta alimentación balanceada se define como una alimentación que está variada, inocua, no hace daño y preferentemente utiliza el estado natural o puede tener alimentos procesados pero en poca cantidad, y eso lo vamos a ver más adelante en recomendaciones, pero que aporte energía, y esto es muy claro y por eso está resaltado ahí, todos los nutrientes esenciales que cada persona necesita para poder mantenerse sana y tener una buena calidad de vida. Y esto es en todas las etapas de su vida, es decir, una alimentación balanceada tiene que darse desde que están pequeñitos los niños, cuando pasan al escolar, cuando son adolescentes, etcétera, hasta adultos, tiene que mantenerse esta alimentación balanceada. ¿Cuáles son los beneficios de tener una alimentación balanceada? Previene el exceso de peso, mejora el rendimiento intelectual, regula el comportamiento, fortalece nuestro sistema inmune y reduce el riesgo de enfermar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr no tener todos esos beneficios? Bueno, teniendo una proporción adecuada en nuestros platos de comida con nuestros nutrientes esenciales. Por eso tenemos generalmente, ¿no?, que se nos muestra de manera práctica un plato dividido, ¿no?, en realidad en 4 cuartos, pero los 2 cuartos son usados por las verduras, ¿no?, vegetales. Tiene que ser un cuarto de cereales o tubérculos y otro cuarto más ocupando, ¿no?, un alimento de origen generalmente animal, y es por eso que aquí vemos, ¿no?, por ejemplo, las carnes, ¿no?, que son del pollo, etcétera. Entonces, eso de ahí es de más manera de aspectos también generales, para que sepan que un plato debe estar armado con esta proporción para que contenga también en proporción todos los nutrientes esenciales que vamos a necesitar y que uno no sobrepase a otro para que todo esté completamente equilibrado, ¿verdad? Ahora, en eso nos ponemos a pensar. Entonces, ya sé que existen alimentos que tienen los nutrientes necesarios. Sí, pero ahora, ¿dónde yo los voy a poder hallar? ¿O cómo voy a poder saber, ¿no?, que los platos que preparo yo, siendo una mamá que tal vez cocina, ¿no?, en su casa, cómo voy a saber cuántos componentes tiene cada alimento? Y es por eso que aquí yo le traigo dos, ¿no?, bibliografías que son importantes que ustedes conozcan. Que ustedes pueden también, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar cómo revisarlas en el celular. Uno es una tabla peruana de composición de alimentos, que fue presentada por el Ministerio de Salud, por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, que nos explica cada alimento en detalle, cuántos carbohidratos tiene, cuántas proteínas tiene, cuántas grasas tiene, etcétera. Incluso también cuántos micronutrientes, porque también hay micronutrientes como pueden ser el hierro, el zinc, que son muy importantes también. Entonces, lo que yo recomendaría ahorita es que si ustedes tienen dudas, agarren su celular o un toque en su computadora, busquen tabla peruana de composición de alimentos y miren qué van a obtener con eso. Con eso ustedes van a obtener estas tablitas de aquí, donde van a ver los distintos alimentos ya preparados o incluso separados, ¿ah? Porque hay partecitas donde tiene solo por carnes, distinto tipo de carne, los arroz, distinto tipo de arroz, ¿no? Pero por alimentos preparados también, miren, y acá está la energía, como les mencioné, en kilocalorías que contienen las porciones. Cuánta agua, cuántas proteínas, cuántas grasas totales, etcétera, ¿no? Es una manera de poder ver y están ya tipificadas para lo que serían las comidas peruanas, lo cual es importante. Y un segundo punto, le dije que muy difícil es a veces escapar de los productos que son procesados. Eso es claro, en toda familia generalmente se tiene que consumir en cierto grado. Entonces, ¿cómo yo voy a saber de aquellos alimentos de venta, ¿no?, que compramos, cuál es su componente nutricional, ¿no? Porque no va a estar en esa tablita. Bueno, fácilmente ustedes pueden revisar, ¿no?, las etiquetas que están reguladas, ¿no?, en los empaques, que pueden mencionar aquí en un primer lugar el tamaño de la porción y cuánto tiene de los distintos aspectos que hemos visto. Por ejemplo, acá están las calorías que tiene este alimento,
cuántas son las grasas totales, cuánto tiene de colesterol, cuánto tiene de sodio, cuántas proteínas, los totales de carbohidratos, e incluso otros componentes, como vitaminas, van a estar explicados en la parte final. Entonces, esto es muy importante que ustedes puedan revisar, ¿no? Quizás en las cajitas de jugo que le dan a sus niños, van a ver que tiene abundantes carbohidratos, una gran porción de, en realidad, de energía, entre comillas, no hablando. Y es por eso que ustedes tienen que también estar pendientes de eso, ¿no? Quizás una galleta, revisarle cuánto tiene, están dando muchos, no muchas calorías, o tal vez tiene muchos carbohidratos, muchas grasas. Entonces, por eso es importante la etiqueta para que revisen en alimentos procesados. Y ya les mencioné esta tablita, ¿no? Ahora, de igual manera, recomendarles, ¿no? Que existen también guías de alimentación de alimentarias para la población peruana. Existen estos dos, ¿no? Como recetarios, donde podemos ver incluso, ¿no? Cómo preparar ciertas comidas, cómo disponerla, en qué proporciones son importantes para tener una alimentación correcta. Y también mencionar, ¿no? Que justamente miren aquí esta imagen, cómo está representada. Como les mencioné, 50% de verduras, aquí tenemos un 25% de lo que serían productos cárnicos y un 25% de tubérculos o menestras, ¿no? Entonces, miren, eso es muy importante, por eso es básico para distribuir un plato, ¿no? De comida y que contenga los nutrientes necesarios. Ahora, hablando de esto, ya hablamos de la alimentación, ¿no? De cómo se da, pero ahora hay que hablar de prácticas familiares, que también, valga la redundancia, son las bases para que se dé una buena alimentación. Por ejemplo, vamos a hablar principalmente de los elementos periféricos para ahondar en lo profundo en la base, ¿no? En la parte periférica, recordar que debemos consumir azúcar y sal con moderación. Usar alimentos con ácidos grasos esenciales, como por ejemplo, ¿no? El aceite de oliva, por ejemplo, la palta contiene, o incluso el sacha inchi contiene muchos ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, que son importantes. ¿Qué otros alimentos cárnicos contienen omega? El pescado, ¿no? Que eso ya lo deben haber escuchado mucho y que debemos poner en práctica. De igual manera, consumir alimentos con calidad de nutrientes, ya le hemos hablado de las proporciones y ahora ya saben dónde poder ubicarlas. Y adicionar, obviamente, frutas y verduras, ¿no? Que estos sean nuestras pequeñas meriendas. Se puede consumir, incluso 5 a 6 porciones de fruta al día pueden ser beneficiosas. También, ¿qué debemos hacer? Evitar el consumo de alimentos procesados en la medida que se pueda. Obviamente no vamos a eliminarlos de la nada, porque a veces es imposible hasta cierto punto, y es por eso que debemos tener en cuenta esa partecita. Y tomar agua con frecuencia, ¿no? O infusiones sin azúcar también se puede hacer. Pero lo importante aquí es, familia, ustedes tienen que dar el ejemplo para sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que debemos evitar esas prácticas no malas de comer viendo la televisión, porque demora en que comamos. ¿Está bien que los niños coman en 2 horas? No está bien. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Primero, que la comida sea similar para todos, ¿no? Quizás un plato más grande porque quieran comer más o menos, ya dependerá también, por ejemplo, un niño va a comer más que un adulto no mayor, pero sí que tenga los componentes que requieren, las calorías y la cantidad de nutrientes que necesitan. Y nosotros dando el ejemplo, ustedes ven que los niños van a tener esos hábitos desde pequeños, ¿no? Y eso es muy importante. Eso tienen que llevarse dentro de las recomendaciones, ¿no? Crear un ambiente amical donde todos puedan conversar también hasta cierto punto mientras comen y comer estos preparados que les he mencionado, ¿no? Y que también pueden revisar con las bibliografías que les he dicho. Por último, ¿no? Para finalizar esta exposición, recordar que para cuidar tu salud debemos elegir alimentos naturales, variados y sobre todo nutritivos. Evitar sobre todo, ¿no? Lo que hemos dicho. Es decir, eliminar desde cero toda comida que nos resulta muy atractiva, no, pero quizás cambiar poco a poco esos hábitos, ir disminuyendo esos hábitos malos que tenemos de alimentación y recurrir a comidas que tengan buenos nutrientes. Entonces, esa sería mi explicación para ahora para estos temas. De verdad, muchas gracias por su atención.